Nuestros pasajes de la historia de hoy viajan a la eterna, la ancestral China, en un tiempo donde todavía se contemplaban a sí mismos. Los chinos pensaban, sostenían que su imperio era el más milenario, el más exquisito, el más educado, el más culto. Y en consecuencia, eran el ombligo del mundo. ¿Qué más se podía añorar? ¿Qué más se podía esperar allende fronteras chinas? China lo ofrecía todo para sus habitantes. Y eso también debieron pensar las potencias europeas, asiáticas, americanas, porque en definitiva en el siglo XIX todo el mundo se conjuró para tomar parte en el botín de China. Todos ambicionaban poseer un pedacito de esa tierra tan ancestral. A finales del siglo XIX surgieron multitud de grupos, de núcleos, de hermandades, de sociedades secretas, ultranacionalistas. El propósito de estas sociedades era el de expulsar a los extranjeros, esos extranjeros que se habían adueñado de casi toda la identidad, de casi todo el poder oculto de los chinos. Hoy en los pasajes de la historia hablaremos de los Boxer, hablaremos de los puños de justicia y concordia, de esa hermandad de auténticos guerreros, de enormes luchadores, que sometió a una durísima prueba a las potencias europeas y extranjeras en definitiva, en aquel verano del año 1900. Fueron tan solo 55 días, pero 55 días que impresionaron al mundo. Durante el siglo XIX, China ya había venido dando muchas muestras de su decadencia absoluta. La dinastía Manchú se encontraba en absoluto declive. Durante ese siglo XIX, muchas potencias coloniales habían querido ocupar un sitio hegemónico en el reparto de China. En el Ecuador de aquel siglo XIX, por ejemplo, el Imperio Británico, el Reino Unido, ya ambicionaba poseer territorios chinos y declaró un par de guerras, las llamadas guerras del opio, que ganó, por supuesto. La consecuencia en 1842 no fue otra sino Hong Kong. Pero los británicos no estaban dispuestos a conformarse tan solo con Hong Kong, querían algo más. Y siguieron promulgando guerras, siguieron promulgando conflictos. En poco tiempo, más de 20 puntos estaban controlados por el dominio británico. 20 puntos llenos de mercancías, llenos de exóticas riquezas, llenos de facilidades para cualquier mercader que quisiera hacerse rico en muy poco tiempo. A los británicos le sucedieron los franceses, que se apropiaron del antiquísimo reino de Nam. Más tarde eso sería Indochina. Esa sería la propiedad de los franceses. Los rusos también amenazaban desde el norte. Se habían adueñado de algunos territorios, de algunas tierras, y habían fundado Vladivostok, nada más y nada menos. En 1885 los propios británicos anexionaban Birmania. Los chinos estaban abrumados, estaban asustados, aterrados. Les estaban golpeando en lo más duro de su identidad, en lo más profundo de su orgullo. Los japoneses, los eternos enemigos orientales, también se sumaron a la fiesta, también quisieron su parte en el festín. Declararon la guerra en 1894. Eso fue demasiado para China. Japón se adueñó de Formosa y de Corea. ¿Qué más se podía esperar? China intentaba reaccionar. Los políticos querían levantar industrias, querían crear infraestructuras, querían levantar postes de telégrafo. El esfuerzo ya era inútil. Eso llegaba demasiado tarde. La modernización de China era demasiado tarde. Los europeos, los americanos, los japoneses iban a tomar las riendas de aquel asunto. ¿Qué ocurriría? ¿Qué le pasaría a la pobre China, a la inmensa China? Pues lo lógico, surgieron las reacciones, esas sociedades ultranacionalistas. Muchos chinos, miles de chinos,
se empezaron a preparar, se empezaron a entrenar en secreto, en riguroso secreto. Eran los maestros de la flor de loto. Eran los grandes y enormes luchadores que vestían con atuendos blancos, puros, inmaculados, impolutos. Se preparaban a conciencia para expulsar al invasor. Contaban con su sabiduría tradicional, con las artes marciales, palos, manos y cerebro, y sobre todo un inmenso mundo mágico, un universo lleno de deidades, lleno de dioses, que les iban a proteger de todo mal. Las enseñanzas circulaban en secreto, se estaban preparando para contragolpear, se surtían de talismanes, talismanes que, según decían los maestros de la flor de loto, eran talismanes mágicos, protectores, que iban a proteger al boxer, al luchador, al guerrero, de cualquier cuchillo o bala del extranjero. Con esos talismanes se podrían lanzar a la lucha fanática, porque sin duda los dioses les protegerían. Era tremendo ver cómo se preparaban los boxers. En las escuelas, en los patios, en los campos, se entrenaban con disciplina absoluta, férrea. Luchaban entre sí, con contorsiones imposibles, dando saltos inmensos, giros, muecas. Eran orgullosos, eran altivos. Nadie les podría vencer. Dominaban a la perfección las artes marciales. Podrían luchar con 5 o 6 contendientes a la vez. ¿Quién les podría hacer daño? Los dioses les protegían. Poco a poco fueron incrementando su número. Ya eran miles por todo el territorio chino. Estaban dispuestos a luchar y a morir por sus creencias, por la defensa de China. Nos encontramos en los albores del verano de 1900, último año del siglo XIX. Los europeos, los japoneses, los americanos dominan el comercio exterior de China. Nada se mueve en China sin el consentimiento de británicos, norteamericanos, japoneses, franceses, italianos, austríacos, alemanes. Todos estaban allí, las principales potencias estaban allí. Nos encontramos en Pekín, la inmensa capital de China. En Pekín existía un barrio, el barrio de las delegaciones diplomáticas. En ese tiempo había 11 protegidas escasamente, porque los extranjeros estaban muy confiados en su poder, y apenas contaban con unos 300 soldados, unos 300 hombres de armas. 300 hombres que debían proteger a unos 3.000 extranjeros. En aquel año de 1900, los Boxer habían hecho acto de presencia. Habían aparecido de forma cruel y sanguinaria. Sus primeros objetivos, los misioneros cristianos. Durante semanas estuvieron aniquilando, asesinando, masacrando a esos misioneros. Los muertos se contaban por cientos. De esa manera se convertían en mártires de su religión. Los chinos odiaban a todo lo que supiera a cristiano. Religiones foráneas, religiones infieles, religiones no verdaderas. Los Boxer aprovechaban cualquier paso en el camino, cualquier recoveco, cualquier giro para acabar con la vida de un misionero. La mortandad estaba llegando a la propia capital. Nadie, ningún extranjero estaba seguro en China. Eran tiempos convulsos. 20 de junio del año 1900. El embajador alemán se dirige al Palacio Imperial de Pekín para protestar enérgicamente por la muerte de algunos misioneros. En el palacio se encuentra la emperatriz regente Xi Jin. En el camino, en mitad de un mercadillo, el emperador alemán es asesinado por los Boxer. Es la chispa inicial. Es momento para un alzamiento en toda regla. En ese 20 de junio del año 1900, 20.000 Boxer, 20.000 guerreros, 20.000 hombres flor de loto, toman las calles de Pekín. Se inicia la revolución.